Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 241, Capítulo 240. Encuentro con el peligro. Yu Chengwu trajo 2 cultivadores vestidos de negro al Elder Yu y los encerró en una habitación sellada para interrogarlos con tortura, para ver si podía extraerles alguna información. Mo Hua también tenía curiosidad, así que lo siguió para observar la emoción. Mientras Yu Chengwu interrogaba adentro, Mo Hua se sentó afuera con el Elder Yu, bebiendo té. Después de un rato, los gritos desde el interior de la habitación cesaron y Yu Chengwu salió con un poco de sangre, pero no era suya. También parecía pensativo. Los ojos de Mo Hua se iluminaron. ¿Descubriste algo? Yu Chengwu miró a Mo Hua, no muy dispuesto a responder. El Elder Yu simplemente dijo, habla. Yu Chengwu reflexionó por un momento y luego dijo. Esos 2 confesaron que son cultivadores del pecado. ¿Cultivadores del pecado? Mo Hua quedó brevemente atónito. El Elder Yu explicó. Se refiere a cultivadores que han violado las leyes de la corte taoísta, han cometido delitos graves y son buscados por los funcionarios de la corte taoísta. ¿Qué crimen cometieron esos 2? Mo Hua preguntó con curiosidad. Yu Chengwu negó con la cabeza, no lo dijeron. Supongo que el crimen no es pequeño. Incluso si lo dijeran, sería una sentencia de muerte para ellos, así que no pregunté. Después de todo, no somos funcionarios de la corte taoísta, no es nuestra responsabilidad. El Elder Yu preguntó, ¿hay algo más? Sí, Yu Chengwu asintió y dijo, según esos 2, hay más de 20 personas en su grupo, la mayoría de las cuales son cultivadores del pecado buscados por los funcionarios de la corte taoísta. Sin ningún lugar a donde recurrir, se unieron para robar y matar, ganando algunas piedras espirituales. El Elder Yu resopló fríamente, un grupo de bestias. Mo Hua preguntó, entonces, ¿qué debemos hacer? El Elder Yu dijo, primero, enviamos a estos 2 sinvergüenzas a los funcionarios de la corte taoísta. Si realmente los queremos, podemos reclamar algún dinero de recompensa. Después. El Elder Yu dejó su taza de té, pensó por un momento y dijo, después de eso, esperaremos y veremos qué hacen los funcionarios de la corte taoísta. Su trabajo es capturar a los cultivadores del pecado, y no deberíamos interferir sin su palabra. Sin embargo, si encontramos alguno en las montañas, no seas educado. Actúa si puedes y, si los capturas vivos, llévalos a la corte taoísta para obtener una recompensa. Si no puedes capturarlos vivos, mátalos y arroja sus cuerpos a los barrancos para alimentar a las bestias monstruosas. Un grupo de sinvergüenzas, todos están desperdiciando piedras espirituales viviendo. El Elder Yu maldijo de nuevo. Yu Chengwu asintió, pero su frente todavía estaba fruncida. Sospecho que esos 2 no dijeron toda la verdad. El Elder Yu levantó una ceja. ¿Cómo es eso? Estos cultivadores que han estado en el mundo del cultivo son peces resbaladizos, acostumbrados a mezclar mentiras con verdad. Dijo que tienen más de 20 personas, pero en realidad puede haber más. Dijo que se unieron para robar y matar, pero sus planes probablemente no sean tan simples. El Elder Yu asintió, difunde la noticia sobre esto. Por el momento, los cazadores de monstruos que ingresan a las montañas deben ser más cautelosos, mantenerse alerta y actuar de acuerdo con la situación. Sí, Yu Chengwu hizo una reverencia y dijo. El Elder Yu también advirtió a Mo Hua, también debes tener más cuidado. No entres a la montaña interior a menos que sea necesario. E incluso si es necesario, manténgase especialmente alerta. No te preocupes, Mo Hua asintió. Todavía tenía que entrar en la montaña interior, pero en realidad tenía que ser más cauteloso. De lo contrario, con la velocidad con la que utilizaba las pinturas de formación, rápidamente se quedaría sin tinta espiritual. La tinta espiritual de alta calidad era demasiado cara para comprarla con piedras espirituales. Aunque a Mo Hua no le faltaban piedras espirituales, eso era solo en comparación con el reino de refinamiento y, para llegar a Foundation Establishment, todavía necesitaba una gran cantidad de piedras espirituales, que tuvo que empezar a guardar desde el principio.
En los días siguientes, los cazadores de monstruos se volvieron más cautelosos a la hora de cazar en las montañas. Y cada vez que un cazador de monstruos entraba a la montaña, Yu Chenji o Mo-san traían su disco de brújula y patrullaban cerca. Si ocurriera una batalla, verificarían inmediatamente la situación y brindarían apoyo oportuno si hubiera peligro. Después de 7 u 8 días así, todo estaba en paz. Se encontraron con algunos cultivadores sospechosos, pero estos solo se atrevieron a mirar desde la distancia antes de retirarse silenciosamente. Ese día, como de costumbre, después de drenar la sangre de algunas bestias monstruosas, Mo-hua se sentó solo junto al arroyo para lavarse las manos. Después de lavarse las manos, Mo-hua miró hacia arriba y de repente vio una niebla omnipresente, sin nadie a la vista a menos de 100 pies. Mo-hua sintió un escalofrío en su corazón, sospechando que algo estaba a punto de suceder. Liberó su sentido divino, y en él encontró la niebla mezclada con hebras extremadamente delgadas de energía espiritual de color azul claro, mezcladas con un denso miasma y una densa niebla. Estos elementos se mezclaban, se moteaban y eran caóticos, obstruyendo la percepción de su sentido divino. Mo-hua recordó la instrucción de Mo-san. Si se encuentra con una niebla densa, no debe moverse precipitadamente. De lo contrario, adentrarse en las montañas más profundas podría significar un peligro fatal. Pero permanecer inmóvil en el lugar también planteaba algunos riesgos. Mo-hua sacó su pincel de escritura y tinta y dibujó varias formaciones cercanas, cubriéndolas con tierra y piedras para ocultar cualquier rastro. Luego se sentó con las piernas cruzadas en el medio y esperó pacientemente a que la niebla se disipara. Pasó media hora y de repente la niebla se disipó. La niebla de la montaña interior llegó rápidamente y se fue con la misma rapidez. Mo-hua empacó sus cosas y estaba a punto de irse cuando de repente vio un cultivador cubierto de sangre corriendo hacia él desde la distancia. Al ver a Mo-hua, el cultivador mostró una mirada de gran alarma y gritó urgentemente, «¡Corre rápido!». Solo entonces Mo-hua reconoció que el cultivador cubierto de sangre era Gili. Gili estaba pálido, cubierto de heridas y su aliento era débil. No había corrido unos cuantos pasos cuando un bruto vestido de negro se acercó y le cortó una espada en la espalda. La sangre brotó como una fuente y Gili se desplomó gradualmente en el suelo, pero aún así siguió mirando a Mo-hua, murmurando. «Rápido, corre». El bruto vestido de negro miró con desdén a Gili y luego se giró para mirar a Mo-hua con voz ronca. «¿Ustedes dos se conocen?». Mo-hua asintió. El bruto se burló. «Bien, entonces tendrás compañía en tu viaje hacia la muerte». Después de decir eso, el bruto dio un paso adelante hacia Mo-hua. Después de unos pasos, el bruto frunció el ceño de repente y miró hacia abajo para ver la mano ensangrentada de Gili agarrándole el tobillo con fuerza, impidiéndole avanzar hacia Mo-hua. Gili intentó decir algo, pero no pudo hablar y solo tosió un bocado de sangre fresca de su garganta. El bruto vestido de negro se burló con desprecio, aplastó la mano de Gili bajo su pie y continuó caminando hacia Mo-hua. Mientras tanto, Mo-hua seguía inmóvil en el lugar, sin moverse ni un centímetro. «Estás muy asustado, ¿verdad?». El bruto vestido de negro se burlaba internamente. No es de extrañar que un niño de tan corta edad, al borde de la muerte, fuera normal entrar en pánico. Los ojos del bruto vestido de negro brillaban cruelmente mientras continuaba caminando hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de acercarse a Mo-hua, de repente surgió una duda. ¿Cómo sobrevivió este niño en la montaña interior? La montaña interior tenía bestias monstruosas, miasmas, niebla densa, marismas venenosas y cultivadores del pecado como él cometiendo todo tipo de malas acciones. Este niño, completamente solo, debería haber muerto hace mucho tiempo. El bruto albergaba algunas dudas en su corazón, pero sus pies ya habían dado el paso y aterrizaron firmemente en el suelo. Inmediatamente frunció el ceño, sintiendo que algo andaba mal. Parecía como si algo se hubiera roto bajo sus pies, el sonido era nítido y delicado, similar al de una piedra espiritual, y también había una sensación de energía espiritual fluyendo. Con el rabillo del ojo vio la piedra bajo sus pies brillando ligeramente de color rojo. Miró hacia arriba nuevamente, solo para descubrir que Mo-hua ya había retrocedido, ya no con la mirada aturdida y presa del pánico de antes. En cambio, su rostro joven estaba tranquilo, los ojos claros incluso tenían un toque de burla. El bruto primero quedó desconcertado y luego se despertó con la realidad con un shock, no es bueno.
Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C242, 241 runa de llama ardiente, 5 más, -1. Capítulo 242, capítulo 241 runa de llama ardiente, 5 más, -1. El hombre corpulento sintió que algo andaba mal y trató de salir y huir, pero ya era demasiado tarde. Se activaron 3 formaciones de fuego terrestre de primer nivel, desatando intensas fluctuaciones de poder espiritual. En medio del rugido explosivo, un incendio escarlata envolvió al corpulento hombre. Solo después de que el incendio se disipó se hizo visible la figura extremadamente despeinada del corpulento hombre. Su ropa estaba hecha jirones, su cuerpo cubierto de marcas de quemaduras, su lado derecho todavía estaba relativamente intacto, pero el lado izquierdo estaba gravemente herido y su brazo quedó ensangrentado. Al borde de la vida y la muerte, el corpulento hombre vestido de negro confió en sus muchos años de instintos de lucha para evitar el epicentro de la explosión de la formación de fuego terrestre. A costa de un brazo, se había salvado la vida. De lo contrario, incluso si no hubiera muerto, habría resultado gravemente herido. Maldito mocoso, me aseguraré de que mueras de una muerte miserable. El hombre corpulento vestido de negro estaba furioso pero sorprendido al mismo tiempo. ¿Una formación? ¿Cómo podría ser una formación? Los cultivadores entre los cultivadores sueltos que podían desplegar formaciones eran pocos y distantes entre sí. ¿De dónde vino esta formación? ¿Pudo haber sido establecido por sus mayores para protegerlo? No podría ser su propio trabajo. Con aprensión en su corazón, el corpulento hombre vestido de negro, aunque furioso, no se atrevió a perseguir precipitadamente a Mojuá nuevamente. Este pequeño cultivador era bastante peculiar y todo un actor. Por el momento, no podía ver a través de la realidad de la situación y no se atrevía a actuar imprudentemente. Además, también temía que pudiera haber otras formaciones sobre el terreno. Mojuá lamentó bastante que la formación no hubiera matado al hombre. Incluso las bestias monstruosas sufrieron heridas graves cuando fueron atacadas por 3 formaciones de fuego terrestre de primer nivel. Parecía que los cultivadores que habían pasado años en el mundo del cultivo Tao eran más cautelosos con los trucos de sus compañeros cultivadores. Mojuá extendió en secreto su sentido divino para observar la condición del hombre corpulento. El hombre corpulento parecía miserable, pero aún conservaba la mayor parte de su poder espiritual. Su aura era profunda y contaba con un físico robusto, indicativo de un practicante de cultivo corporal en la cima del 9º nivel de refinamiento de I. Dado su desprecio por la vida humana, era muy probable que fuera un cultivador de pecados con abundante experiencia en la lucha y el lanzamiento de hechizos. Aunque había resultado herido por la formación de fuego terrestre y un brazo quedó discapacitado, su otro brazo resultó ileso. Tratar con él todavía resultaría bastante problemático. Ambas partes tenían sus reservas y se enfrentaron por un tiempo. El hombre corpulento no se atrevió a perseguirlo y, después de pensarlo un poco, Mojuá comenzó a huir en pánico, con sus pasos desordenados, delatando su agitación. ¿Estás pensando en huir? La mirada del hombre corpulento se volvió fría. Habiendo sufrido tal pérdida, estaba decidido a no dejar ir a Mojuá. Quería seguir adelante, pero no estaba seguro de que otros trucos podría tener el pequeño cultivador, lo que creó una sensación de miedo que lo dejó indeciso. Fue en ese momento que Mojuá tropezó con una piedra y cayó al suelo. El rostro del hombre corpulento se contorsionó ferozmente. Estaba convencido de que el pequeño mocoso era genuino en su pánico. El corpulento hombre vestido de negro saltó hacia adelante, siguiendo el camino de montaña que había tomado Mojuá. Con unos cuantos pasos grandes, llegó frente a Mojuá. Pequeño diablo, veamos a dónde puedes correr ahora. El hombre corpulento extendió la mano con una mano grande, intentando agarrar a Mojuá. Pero el Mojuá que había caído al suelo fluía como agua a lo largo de la superficie, desapareciendo rápidamente frente al hombre corpulento y reapareciendo detrás de él en un abrir y cerrar de ojos. El hombre corpulento se agarró al aire vacío, con una descarga eléctrica recorriendo su corazón. ¿Una técnica de movimiento? ¿Este mocoso incluso había aprendido una técnica de movimiento? El hombre corpulento comenzó a sudar frío mientras luchaba por girar la cabeza, solo para ver a Mojuá ahora parado detrás de él, pellizcando una runa de jade entre sus dedos. Las pupilas del hombre corpulento se dilataron. ¿Runas? Mojuá activó la runa con poder espiritual,
y con un destello de luz roja proveniente de la runa, el poder espiritual vibró y se encendió un incendio que envolvió al corpulento hombre vestido de negro. Esta runa en particular fue confiscada por Ouzao a un cultivador de la familia Qian y entregada a Mohua para su propia defensa. Llamada runa de llama ardiente, una runa de primer nivel, encapsulaba el poder de un hechizo de 9º nivel de refinación de la técnica de llama ardiente. Mohua primero fingió escapar, luego fingió resbalarse y caer, engañando al cultivador vestido de negro para que se descuidara. Luego, en un instante, usando el paso de agua, se movió hacia la retaguardia del hombre corpulento, y mientras el hombre corpulento todavía no podía reaccionar y no tenía oportunidad de evadir, Mohua activó la runa de llama ardiente. Las runas eran caras, por lo que no debían desperdiciarse. Era fundamental aprovechar la oportunidad para aprovecharlas al máximo y maximizar su poder. Tomado completamente por sorpresa, el corpulento hombre sufrió un ataque furtivo de Mohua en su espalda y soportó todo el peso de un hechizo Chiver Fanning 9th Level. Inmediatamente sintió que todo su cuerpo ardía y que le dolían los meridianos con un dolor punzante. Mientras tanto, Mohua, con el agarre en reversa, sacó el Thousand Hun Stick de su bolsa de almacenamiento. Aprovechando la oportunidad mientras el corpulento hombre estaba gravemente herido y tambaleándose, Mohua izó el palo de los 1000 Yuns en alto, canalizando su poder espiritual y activando la formación de los 1000 Yuns. Un destello de luz gris, y en un instante, el Thousand Yun Stick llegó a pesar hasta 1000 libras, soportando la fuerza del viento mientras estrellaba brutalmente. ¡Clang! El palo golpeó al hombre corpulento vestido de negro justo en la frente. El cuero cabelludo del hombre palpitaba con un dolor insoportable. Mohua, sin embargo, sintió un hormigueo y entumecimiento en las manos debido a la descarga. Digno de un cultivador de cuerpos, la cabeza es realmente dura, pensó Mohua para sí mismo. Luego levantó nuevamente el Thousand Yun Stick y, siguiendo el mismo método, lo estrelló contra la frente del corpulento hombre vestido de negro una vez más. La cabeza del hombre corpulento se sintió pesada y comenzó a perder el conocimiento. Mohua, reuniendo fuerzas, asestó otro golpe con el palo. Solo después de otro golpe se dio cuenta de que no había gritado el nombre del movimiento, que carecía de mucho impulso, por lo que añadió otro golpe mientras exclamaba en voz alta. ¡Como 1000 libras! Finalmente, el hombre corpulento vestido de negro no pudo aguantar más. Sus ojos retrocedieron y se tambaleó hasta que, con un golpe sordo, cayó de rodillas y luego boca abajo al suelo. Mohua liberó su sentido divino para investigar el estado del poder espiritual del hombre. Descubrió que el poder espiritual en los meridianos del hombre vagaba erráticamente y fluía inequívocamente sin control. Esto significaba que el hombre corpulento se había desmayado. Aún no del todo tranquilo, Mohua entregó otra técnica de bola de fuego y levantó el palo de los 1000 Hun, usando todas sus fuerzas para romper las extremidades del indefenso uno por uno, suspirando finalmente de alivio. Mohua estaba sin aliento por el agotamiento. No era un cultivador de cuerpos, e incluso con la ayuda de la formación, balanceando el Thousand Yun Stick unas cuantas veces, todavía le dolían los brazos. Pero el objetivo se había logrado. El hombre corpulento vestido de negro, que había sido tan imponente hace apenas un momento, ahora yacía paralizado en el suelo, con su poder espiritual desorganizado, su sangre débil, incapaz de mover sus extremidades. Al confirmar que el corpulento hombre vestido de negro no podía causar más problemas por el momento, Mohua corrió inmediatamente al lado de Hili. La sangre de Hili todavía fluía. Con expresión grave, Mohua rápidamente le dio una pequeña pastilla de rejuvenecimiento, trituró algunas pastillas hemostáticas y roció el polvo sobre las heridas de Hili, luego le dio 2 pastillas de sangre y la píldora de rejuvenecimiento pequeña era para aferrarse a la vida, las píldoras hemostáticas para detener la sangre y las píldoras de sangre podían reponer el de sangre. Todas estas fueron técnicas enseñadas por el viejo señor Feng para brindar asistencia de emergencia y salvar una vida en momentos críticos. Después, observando los meridianos de Hili con sentido divino, Mohua respiró aliviado. La respiración de Hili era débil, pero su poder espiritual todavía fluía y las heridas se estaban curando gradualmente. Mientras no esté muerto, murmuró Mohua. Encendió los fuegos artificiales de señal y encendió las bengalas. Aunque había salvado temporalmente la vida de Hili, aún necesitaba ser enviado al viejo señor Feng para recibir tratamiento lo antes posible. De lo contrario,
sus posibilidades eran escasas. Mohua solo no tenía la fuerza para llevar a Gilly montaña abajo. Además, con Gilly cubierto de sangre, era fácil atraer bestias monstruosas, y lidiar con una bestia monstruosa de rango 1 en etapa avanzada sería aún más problemático. La única esperanza era que algunos cazadores de monstruos cercanos vieran la señal y vinieran a apoyarlos pronto para preservar la vida de Gilly. Gilly, cubierto de sangre, yacía en el suelo y, después de un rato, sus dedos se movieron ligeramente, mostrando algunos signos de respuesta. «Hermano Ji, hermano Ji». Mohua gritó varias veces. Gilly pareció oírlo y sus ojos se abrieron lentamente. Al ver que Mohua estaba ileso, pareció relajarse, luego su mirada gradualmente se volvió vacía y desenfocada, y sus ojos se cerraron lentamente nuevamente. Esto fue una señal de la dispersión del sentido divino. Mohua se sorprendió al saber que esto era un mal augurio. Una vez que el sentido divino de un cultivador se disipara, incluso si el cuerpo fuera salvado, no sería diferente de una persona muerta. Para seguir viviendo es necesario tener una fuerte voluntad de sobrevivir. Pensando rápidamente, Mohua dijo, «Hermano Ji, si mueres, ¿qué pasará con la hermana Fulán?» Los párpados de Gilly temblaban levemente. Mohua continuó, «El tío Ji todavía está esperando para celebrar tu boda». Los ojos de Gilly no se abrieron, pero las lágrimas comenzaron a fluir desde las esquinas. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C243, 242 familiar-1. Capítulo 243, capítulo 242 familiar-1. Mohua dibujó algunas formaciones alrededor del área, luego hizo guardia sobre Gilly, temeroso de otras bestias monstruosas y cultivadores. Después de un tiempo, el sentido divino de Mohua se agitó, detectando el acercamiento de un cultivador. Liberó su sentido divino para sentir el área, se relajó un poco y luego gritó, «Tío Zhou, por aquí». No muy lejos estaban 3 cazadores de monstruos, liderados por Zhou Cheng, el padre de Zhou Daping. Se apresuraron en respuesta al rastro de humo y fuego, y al escuchar el grito, inmediatamente corrieron, solo para ver a Gilly desplomado en el suelo, cubierto de sangre. Al ver esto, Zhou Cheng se sorprendió y rápidamente preguntó, «¿Cómo está la lesión?» «Se ha estabilizado por ahora, pero tenemos que apresurarnos a bajar la montaña para que el abuelo Feng lo trate», dijo Mohua. Zhou Cheng asintió y luego le preguntó a Mohua, «¿Estás bien?» «Estoy bien», Mohua negó con la cabeza. Zhou Cheng dejó escapar un suspiro de alivio. «Eso es bueno». Como salvar a los heridos era una prioridad, Zhou Cheng no dijo más. Le hizo un gesto a varias personas para que subieran a Gilly a una camilla y luego se dirigieron montaña abajo. Mohua se despidió de ellos, pensando en silencio, «Espero que no sea demasiado tarde». El tío Ji solo tuvo ese hijo, el hermano Ji. Mohua no lo siguió montaña abajo, todavía tenía cosas que hacer. El corpulento hombre de negro todavía yacía a un lado, en un estado lamentable, inconsciente, pero aparentemente aún no muerto. Mohua no tenía tiempo para atenderlo ahora. Más tarde, cuando llegaron otros cazadores de monstruos, pudieron llevar al hombre de regreso para ver si podían sacarle alguna información. Bien, la bolsa de almacenamiento. Mohua recordó de repente, corrió hacia el hombre y encontró la bolsa de almacenamiento que había sido medio destruida. Sin tiempo para examinarlo de cerca, Mohua guardó la bolsa de almacenamiento y luego sacó el disco Campes para padres e hijos, contemplando mientras lo miraba. El hermano Ji fue a las montañas, debe haber estado con el tío Ji. Si el hermano Ji estaba siendo perseguido, eso significa que el tío Ji también está en peligro. Además, este gran hombre tiene un cultivo profundo. Parece matar sin pestañear, y sus cómplices de Sincaltebate probablemente tampoco sean fáciles de tratar. En Campes Desk, Mohua encontró su propia ubicación y, de hecho, notó que no muy al sur había un punto brillante. Esto significaba que la lucha aún continuaba. Los ojos de Mohua se enfriaron, guardó la brújula y se dirigió al sur. El punto brillante al sur estaba situado en una pequeña colina. El área estaba rodeada de densos arbustos, con hojas caídas acumuladas bajo los pies y grandes árboles dispersos que extendían sus ramas, sombreando la luz del sol, dándole al área una apariencia aislada y tranquila. Cuando Mohua llegó,
encontró a Hiking Bai y a otros 2 cazadores de monstruos en combate con algunas personas. Sus oponentes eran 3 cultivadores del pecado vestidos de negro. En el juego de luz y sombra, las espadas brillaron, el poder espiritual surgió y ambos bandos especializados en cultivo corporal participaron en un combate cuerpo a cuerpo, lo que dificultó separarlos. Los cultivadores del pecado vestidos de negro tenían la ventaja, Hiking Bai y sus 2 compañeros estaban luchando, luciendo cada vez más abrumados. Mo-Hua frunció el ceño. Algo no estaba bien. La brecha en el cultivo y las habilidades taoístas entre los 2 bandos no era evidente y, además, 2 de los cazadores de monstruos llevaban una armadura de hierro. Lógicamente, incluso si no fueran rival para sus oponentes, no deberían haber estado en un estado tan lamentable. En ese momento, Mo-Hua vio aparecer repentinamente una figura junto a Hiking Bai, una espada pasó volando. Justo a tiempo, Hiking Bai sintió algo y evitó por poco el ataque, pero aún tenía el brazo abierto y sangraba profusamente. Después del ataque, la figura se retiró rápidamente y pronto se derritió en el fondo. La frente de Hiking Bai frunció el ceño con fuerza y su expresión se volvió aún más grave. Mo-Hua se sorprendió un poco. A pesar de ser solo un momento, lo había visto. El atacante vestía ropa negra, era de baja estatura y tenía una mirada siniestra. Y era hábil en el ocultamiento. Mo-Hua tenía una suposición en mente, liberó su sentido divino y, dentro de un mar blanco, aparecieron las imágenes residuales de la energía espiritual de todas las cosas. Detrás de un árbol se hizo visible una tenue silueta azul. Esta figura me resultó muy familiar. Mo-Hua reflexionó brevemente, con los ojos iluminados, así que eres tú. Monster Hunter se había aferrado previamente a las minas espirituales, mientras que la familia quien contrató cultivadores para acosarlos, entre los que se encontraba un cultivador oculto experto en la técnica del ocultamiento, que había sido particularmente problemático, causando pérdidas significativas a Monster Hunter. Inesperadamente, se habían topado con él aquí otra vez. En el corazón de Mo-Hua también hubo cierta sorpresa, ¿en realidad no está muerto? Había pensado que el cultivador oculto había sido asesinado a machetazos durante mucho tiempo por las frenéticas espadas de Monster Hunter. Incluso si no estaba muerto, parecía que sus heridas eran bastante graves. Ahora que el cultivador estaba haciendo un movimiento, le faltaba la decisión y la crueldad de antes, sus movimientos eran lentos. Su técnica de ocultamiento también se vio muy disminuida, necesitando depender de la sombra de árboles grandes y de la interacción de luz y sombra para ocultar mejor su forma. Hiking Bai y sus 2 compañeros, enfrentándose a 3 enemigos, no deberían haber estado en tal desventaja. Pero con este cultivador oculto acechando al margen, la situación era completamente diferente. Tuvieron que enfrentarse a sus oponentes mientras se protegían de los ataques furtivos del cultivador oculto. Una sola lesión podría cambiar el rumbo en su contra. Y con el sentido divino de un cultivador típico en el 9º nivel de refinamiento era imposible ver a través de la técnica de ocultamiento, dejándolos naturalmente incapaces de lidiar con este cultivador oculto. Sin embargo, esto fue de poca preocupación para Mo-Hua. En el sentido divino de Mo-Hua, la figura del cultivador oculto era tan clara como el fuego, sin absolutamente ningún lugar donde esconderse. Durante la lucha por las minas espirituales, cayó en manos de Mo-Hua. Ahora que el sentido divino de Mo-Hua se había vuelto mucho más fuerte, su uso de la técnica del ocultamiento era como tratar de cubrirse los oídos mientras robaba una campana, engañándose a sí mismo. Que ya hubiera escapado antes de la caótica espada de Monster Hunter fue cuestión de suerte. Pero esta vez, Mo-Hua no tenía intención de dejarlo ir. Sin embargo, la prioridad era salvar primero al tío Ji y a los demás. Mo-Hua se escondió en un rincón fuera del alcance de su sentido divino, sacó un tubo de bambú y encendió los fuegos artificiales. Posteriormente, Mo-Hua cambió de ubicación 2 veces, provocando fuegos artificiales cada vez. Mo-Hua volvió a intentar el viejo truco, encendiendo fuegos artificiales con la esperanza de intimidarlos para que se retiraran. Los altísimos fuegos artificiales también llamaron la atención de los cultivadores del pecado y ambos bandos cesaron sus combates. Pero estos cultivadores del pecado no parecieron morder el anzuelo. Un cultivador de pecados dijo, estos cazadores de monstruos ya han encendido fuegos artificiales para pedir ayuda antes. Si realmente hubiera alguien, ya habría venido al rescate.
Esta persona que se esconde detrás de escena y no actúa probablemente significa que simplemente está mintiendo. Terminemos esto rápidamente y matémoslos. Los demás cultivadores del pecado asintieron en señal de acuerdo. Soportando sus heridas, Hiking-Bai apretó los dientes y dijo, no tenemos rencores. ¿Por qué debes insistir en exterminarnos? El cultivador del pecado dijo, la familia compagó por tus cabezas y las de tu hijo con la piedra del espíritu de la flor. Probablemente la cabeza de tu hijo ya esté tomada, ahora solo queda la tuya. Al escuchar esto, la expresión de Hiking-Bai se volvió sombría. Basta de hablar, terminemos con ellos, un cultivador de pecados tuerto que parecía ser el líder al que se le ordenaba fríamente. Con eso, las dos partes dejaron de hablar y se enfrentaron una vez más, con las espadas ensangrentadas y los puños golpeando la carne, sus ataques aún más implacables. Mohua estaba algo indefenso. Estos cultivadores del pecado en realidad no fueron engañados. Si ese fuera el caso, no tendría más remedio que intervenir y descubrir cómo ganar tiempo. Todavía debería haber bastantes cazadores de monstruos cerca. Mientras vean los fuegos artificiales, deberían venir a brindar apoyo. Mohua solo tenía que encontrar una manera de contener a los cultivadores del pecado hasta entonces. En la pequeña ladera protegida por los grandes árboles, Hiking-Bai y los dos cazadores de monstruos todavía luchaban por mantenerse firmes. Mientras tanto, el cultivador oculto vestido de negro había encontrado su oportunidad y se preparaba para atacar de nuevo. Usando el bosque como cobertura, se dirigió hacia Hiking-Bai en silencio. Pensando que su hijo probablemente estaba muerto que vivo e intercambiando golpe por golpe en su desesperación, Hiking-Bai naturalmente expuso más debilidades. Los ojos del cultivador oculto brillaban venenosamente. Aprovechando el momento, aprovechó la abertura y sacó su daga. El frío brillo de la daga apareció de repente, pero justo antes de que pudiera golpear a Hiking-Bai, una técnica de bola de fuego golpeó primero el brazo del cultivador oculto, interrumpiendo su ataque. Entonces la técnica de la bola de fuego explotó y la energía espiritual roja se convirtió en una llama ardiente, quemándole el brazo y propagándole un dolor abrasador. Con dolor, el cultivador oculto quedó repentinamente desconcertado. ¿Por qué esta situación me pareció tan familiar? Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C244, 243 retraso-1. Capítulo 244. Capítulo 243 del AI-1. La técnica de la bola de fuego explotó y la situación cambió, lo que provocó que ambos bandos detuvieran momentáneamente su asalto. El cultivador oculto quedó ligeramente atónito y luego se enfureció. Resurgieron algunos recuerdos insoportables y humillantes. Fue esa maldita técnica de bola de fuego otra vez. La figura del cultivador oculto se movió ligeramente mientras se retiraba a la distancia, mirando a su alrededor mientras exigía enojado, ¿quién está usando la técnica de la bola de fuego? Por todos lados reinaba el silencio. El principal cultivador de pecados tuerto regañó, Diao Laozi, olvídate del resto, mata primero al de apellido Ji. Mohua, escondido en las sombras, entrecerró los ojos. Este cultivador, vestido de negro con una figura esbelta, ojos siniestros y experto en ocultamiento, aparentemente se llamaba Diao Laozi. Memorizó este nombre en silencio. Diao Laozi miró a su alrededor, luego expandió su sentido divino en busca, pero aún así, nadie apareció, lo que resultó en una sensación de hundimiento en su corazón. El sabor de ser emboscado, sin saber quién estaba detrás de ello, volvió a surgir en su corazón. El cultivador de pecados tuerto frunció el ceño, solo una técnica de bola de fuego, ¿y tienes tanto miedo? El cultivo del cultivador de pecados tuerto era más profundo que el de una capa 9 de refinamiento de I ordinaria, y Hiking-Bai, que había estado en la capa 9 de refinamiento de I durante muchos años, estaba a la par con él, razón por la cual habían estado en un punto muerto durante tanto tiempo. Originalmente, los cultivadores del pecado querían aprovechar el ataque furtivo del cultivador oculto para matar a Hiking-Bai y su grupo rápidamente para que pudieran retirarse sin problemas. Ahora, parecía que Hiking-Bai y su grupo estaban llegando a sus límites. Pero inesperadamente, Diao Laozi se había vuelto indeciso solo por una técnica de bola de fuego. Diao Laozi se mostró reacio a admitirlo, pero tuvo que reconocerlo, solo pudo decir descontento.
La persona que usa la técnica de bola de fuego puede ver a través de mi técnica de ocultamiento. Me atrapó la última vez. El tuerto cultivador del pecado se burló. ¿No dijiste que tu técnica de ocultamiento era indetectable para cualquiera que estuviera por debajo del establecimiento de la fundación? El viejo rostro marchito de Diao Laozi se sonrojó de rojo. Al ver esto, el cultivador del pecado tuerto no se detuvo en ello y preguntó, ¿estás seguro de que el cultivador que usa la técnica de la bola de fuego es la misma persona que vio a través de tu técnica de ocultamiento la última vez? Después de reflexionar un momento, Diao Laozi también empezó a dudar. La sensación familiar era exactamente la misma. Era como si un hilo del sentido divino, como un gusano persistente, se aferrara a él, imposible de sacudir. Esto convenció a Diao Laozi de que quien usaba la técnica de la bola de fuego seguía siendo la misma persona de antes. Pero el poder de esta técnica de bola de fuego había aumentado significativamente. La última vez, solo tenía el poder de un hechizo de refinamiento de I en etapa intermedia, pero ahora poseía la fuerza de un hechizo de refinamiento de I en etapa avanzada, aunque como máximo hasta el séptimo u octavo nivel. Quizás el reino de la persona había avanzado, razón por la cual el poder de la técnica de la bola de fuego también había aumentado. Pero si eso fuera cierto, el cultivador estaba como máximo en el séptimo u octavo nivel de refinamiento de I. ¿Cómo podría alguien de este nivel ver a través de su propia técnica de ocultamiento? Diao Laozi dudó, inseguro. Al ver su vacilación, el cultivador del pecado tuerto maldijo. Deja de dudar, simplemente ataca como lo harías normalmente. Déjame ese cultivador. La mirada de Diao Laozi se oscureció, luego su figura desapareció cuando varios otros cultivadores de Sin atacaron a He Qingbai y a los otros dos cazadores de monstruos simultáneamente, obligándolos a revelar sus vulnerabilidades. Diao Laozi encontró una abertura y apuntó su daga a la garganta de uno de los cazadores de monstruos. Pero fue cauteloso y se mantuvo en guardia durante la técnica de la bola de fuego. Como era de esperar, otra técnica de bola de fuego vino volando. Diao Laozi se retiró apresuradamente, esquivando el ataque, y la técnica bola de fuego no dio en el blanco. El cultivador del pecado tuerto, que había estado atento a los alrededores, de repente vio una luz brillante en sus ojos. Se dio la vuelta y cargó hacia los orígenes de la técnica de la bola de fuego, el lugar donde se escondía Mo Hua. «¡Sal de donde te escondes!». El cultivador de pecados tuerto gritó mientras se movía rápidamente, alcanzando rápidamente detrás de un gran árbol y descubrió a Mo Hua escondido allí. Pequeña estatura, rostro de aspecto joven, ojos claros e incluso le sonrió. ¿Un niño? El cultivador del pecado tuerto quedó desconcertado, pero sus movimientos no se detuvieron. Extendió una mano grande hacia el cuello de Mo Hua. Mo Hua, usando el paso de agua, esquivó con gracia las manos del cultivador del pecado. El cultivador del pecado tuerto exclamó sorprendido y extendió la mano nuevamente. Mo Hua se apartó ágilmente del camino y aterrizó con poder espiritual bajo sus pies, de pie verticalmente sobre el tronco del árbol y moviéndose ágilmente hacia arriba. El cultivador del pecado tuerto sacó su espada y cortó directamente a Mo Hua. Pero después de varios ataques rápidos, Mo Hua siempre fue capaz de evitarlos por poco. El tuerto cultivador del pecado siempre pensó que el siguiente golpe llegaría, pero cada vez falló por una fracción. Después de varios intercambios, se dio cuenta instantáneamente. Este pequeño mocoso está jugando conmigo, se está demorando un poco. Maldita sea. El cultivador del pecado tuerto estaba furioso, pero no podía hacer nada porque se dio cuenta de que la técnica de movimiento de este niño era muy superior a la suya. Ni siquiera podía tocar el dobladillo de la ropa del niño. A una edad tan temprana, fue realmente extraño. El cultivador del pecado tuerto escupió una maldición y solo pudo girarse para encontrar a He Qingbai, gritando, «Matemos primero al de apellido He». Matar al padre y al hijo de He les permitiría obtener piedras espirituales de la familia Kon. Las piedras espirituales eran lo más importante. En cuanto a estos cazadores de monstruos y este niño, no era demasiado tarde para ajustar cuentas con ellos más tarde. Pero cuando intentó huir, Mo Hua no estuvo de acuerdo y respondió con una técnica de bola de fuego que se estrelló contra la espalda del cultivador del pecado tuerto. Aunque no fue fatal, fue muy doloroso y los meridianos sufrieron daños no pequeños por la quema del fuego.
El cultivador del pecado tuerto estaba furioso y corrió hacia Mo-Hua, pero no pudo atraparlo. Cuando intentaba correr, Mo-Hua lo golpeaba nuevamente con la técnica bola de fuego. La técnica de bola de fuego de Mo-Hua era rápida y precisa. No había forma de evitarla, solo podía afrontarla de frente. Después de que esto ocurrió 3 veces, su ropa casi quedó reducida a harapos. El cultivador del pecado tuerto estaba extremadamente frustrado, no podía alcanzarlo ni huir. Solo cuando Diao Laozi y otros 2 cultivadores del Xin vinieron a ayudar, Mo-Hua detuvo su ataque. Pero esto también le dio a He Qingbai y a los demás la oportunidad de recuperar el aliento. La situación inmediatamente volvió a estancarse. Mo-Hua quería retrasar el tiempo, un punto muerto era el mejor resultado. Los cultivadores del pecado querían matar, pero si seguían adelante y llegaban los refuerzos de Monster Hunters, no podrían matar a nadie. Sin embargo, con la intervención de Mo-Hua, fue una situación de 4 contra 4 que no pudo resolverse en el corto plazo. Especialmente Diao Laozi, cuya habilidad taoísta de cultivo corporal era bastante mediocre. En una pelea frontal, no fue rival para los Monster Hunters. Solo podía confiar en su técnica de ocultamiento para atacar inesperadamente. Ahora que Mo-Hua había visto su técnica de ocultamiento, era casi tan bueno como inútil. Todos los cultivadores presentes estaban observando a Mo-Hua. Los ojos de los cultivadores del pecado estaban llenos de ira, mientras que los de He Qingbai estaban algo incrédulos. Nunca había esperado que Mo-Hua, con solo el 7º nivel de cultivo de refinamiento y pudiera por sí solo contener al cultivador sin tuerto profundamente cultivado. Y que pudiera exponer el rastro del siniestro cultivador que era hábil en el ocultamiento. Y la técnica de la bola de fuego, también la utilizó con mucha habilidad. Era cierto que la manzana no caía lejos del árbol, su habilidad, aunque diferente a la de Mo-San y sin seguir el camino del refinamiento corporal, era bastante notable. Al ver que las cosas iban mal, el cultivador del pecado tuerto miró a He Qingbai con un tono burlón, ese niño no puede ser tu hijo, ¿verdad? Ah, es cierto, tu hijo ya está muerto, su cadáver fue arrojado a algún lugar, probablemente esté siendo mordido por lobos salvajes ahora mismo. Al escuchar esto, He Qingbai de repente sintió un dolor agudo en el corazón, su rostro se puso pálido y sus dedos temblaron incontrolablemente, apenas agarrando su cuchillo. Mo-Hua luego le dijo a He Qingbai, el hermano He no está muerto. He Qingbai de repente miró hacia arriba, con los ojos rojos, y preguntó con esperanza, ¿en serio? Mo-Hua asintió seriamente. La mirada de Mo-Hua era muy sincera. He Qingbai de repente se sintió rejuvenecido, su cuerpo pareció crecer con una fuerza infinita y agarró con fuerza el cuchillo en su mano una vez más. Sin embargo, el cultivador del pecado tuerto se burló, imposible, ese niño He está destinado a morir. Mo-Hua lo miró, ¿cómo lo sabes? El cultivador del pecado tuerto dijo fríamente, Cao Wu lo estaba persiguiendo, ¿cómo podría estar vivo? Sería bueno que no lo desmembraran ya. Cao Wu es ese tipo alto. El cultivador del pecado tuerto miró fijamente desde el ojo que le quedaba, ¿lo has visto? Mo-Hua asintió. El cultivador del pecado tuerto se burló, imposible, si lo hubieras visto, estarías muerto sin duda. Mo-Hua dijo, bueno, yo no estoy muerto, ya sea él o no, esa es otra historia. El cultivador del pecado tuerto resopló con desdén, Punk, no digas tonterías. Mo-Hua sonrió, sacó la bolsa de almacenamiento medio carbonizada y la agitó frente a él, sin decir nada. La pupila del cultivador del pecado tuerto se contrajo. Esa bolsa de almacenamiento pertenecía a Cao Wu. Inmortalidad a través de formaciones de matrices. C245, 244, retroceso-1. Capítulo 245, capítulo 244, retroceso-1. El cultivador tuerto mostró una mirada de incredulidad. Si Cao no hubiera resultado gravemente herido o muerto, su bolsa de almacenamiento no podría haber terminado en manos de otra persona. Originalmente, había pensado que después de que Cao matara a ese mocoso de apellido He, regresaría y ayudaría, y podrían matar a todos estos cultivadores. Ahora bien, Cao no solo no había logrado matar al hombre, sino que también podría haber sido asesinado por otra persona. El cultivador del pecado tuerto escupió una maldición. En esta situación actual,
No tuvo tiempo de pensar en exactamente en quién había caído Saúl. Si prolongaran esto más y llegaran los cazadores de monstruos, ellos serían los que morirían. Después de sopesar la situación por un momento, el cultivador de pecado tuerto solo pudo apretar los dientes y decir, retírate primero. Los otros cultivadores del pecado se mostraron reacios, pero también sabían que eran impotentes en la situación actual y solo podían prepararse para retirarse con miradas resentidas. Al verlos planeando retirarse, los ojos de Mojoa parpadearon levemente y de repente dijo: «Ese corto, te llamas Diao Laozi». El cultivador oculto de baja estatura se detuvo en seco, con la mirada fría. Había estado mezclándose en el mundo del cultivo durante 100 años. ¿Cuándo lo había llamado alguna vez un mocoso como este? Mojoa fingió aconsejar: «Tu técnica de ocultamiento no es buena, lo vi de un vistazo. La próxima vez que me veas, simplemente escóndete y aléjate, de lo contrario, si veo a través de ti, volverás a perder la cara». Diao Laozi no pudo evitar que la ira aumentara. Mojoa agregó burlonamente: «O también podrías cambiar tu nombre. Ya no te llames Diao Laozi, cámbialo por Diao Wei y huye con el rabo entre las piernas cada vez que me veas». Diao Laozi estaba tan enojado que casi se aplastó los dientes, sintiendo una oleada de sangre que le llegaba a la garganta y casi vomitando. El cultivador del pecado tuerto dijo fríamente: «No caigas en su provocación, ajustaremos cuentas con él más tarde». Diao Laozi miró a Mojoa con odio, como para imprimir el rostro de Mojoa en su memoria. Después, los cultivadores del pecado ya no hablaban y gradualmente se retiraron hacia atrás hasta que sus figuras desaparecieron en el denso bosque. Hiking Bai y los demás dejaron escapar un largo suspiro de alivio. Mojoa se sintió algo arrepentido de no poder quedarse con el cultivador oculto llamado Diao Laozi. En su sentido divino, ya había sentido las figuras de los cazadores de monstruos. Pronto tendrían cazadores de monstruos viniendo a apoyarlos. El tío Ji y los demás resultaron heridos y no pudieron perseguirlos precipitadamente, y Mojoa por sí solo no pudo retener a esos cultivadores del pecado. Sin embargo, fue bueno que todos estuvieran a salvo. Mojoa se sintió aliviado. Mojoa distribuyó las pastillas refinadas por el viejo señor Fen a los 3. Los 2 cazadores de monstruos le agradecieron, tomaron las pastillas y comenzaron a meditar para curar sus heridas. Hiking Bai, sin embargo, estaba preocupado y miró a Mojoa, dudando en hablar. Mojoa luego dijo: «El hermano Ji todavía está vivo, pero gravemente herido. Será mejor que te cures rápidamente para poder ir a verlo antes». Hiking Bai asintió rápidamente, tragó la pastilla y comenzó a regular su respiración y a sanar. Al poco tiempo llegaron los cazadores de monstruos. La niebla repentina había surgido antes, obstaculizando el sentido de orientación de todos, y algunos cazadores de monstruos se separaron. Ahora que la niebla se había dispersado y los cazadores de monstruos que vieron las señales de humo pudieron acudir en busca de apoyo. Mientras tanto, el cultivador de pecado tuerto y Diao Laozi, junto con otros, huyeron por el accidentado sendero de montaña y llegaron a una sección del bosque. Mientras caminaba, el cultivador tuerto de repente miró hacia arriba y vio a alguien más adelante, luego ordenó a sus compañeros que se dispersaran y se escondieran entre los arbustos de ambos lados. Poco después aparecieron más de 10 cultivadores, todos vestidos de negro y con rostros siniestros. Al ver esto, el cultivador tuerto respiró aliviado, salió y saludó con el puño de hermano mayor. El cultivador del pecado al que se dirige como hermano mayor era un hombre calvo con el refinamiento y del 9º nivel, de estatura media, con ojos de águila y orejas afiladas. Frunció el ceño y preguntó: «¿Cómo te fue?». El cultivador tuerto mostró una mirada de vergüenza: «Fracasamos». «¿Cómo fracasaste?». «Hunde este Saúl». Al cultivador del pecado tuerto le resultaba difícil hablar. «¿Cómo fracasaron?». Podría admitir que un niño novato lo había interpretado con técnicas de movimiento, lo que provocó un retraso, por lo que no lograron matar a Hiking Bai. ¿Y qué se desconocía el paradero de Saúl, si estaba vivo o muerto? Frente a tanta gente, no podía permitirse el lujo de perder esa cara. El cultivador del pecado tuerto solo podía morder la bala y decir: «El apoyo de los cazadores de monstruos llegó rápidamente y la vida o muerte del hermano Saúl es incierta». El cultivador calvo llamado hermano mayor tenía la mirada fría.
Diao Laozi midió el número de cultivadores del pecado presentes, luego, girando la mirada, ahuecó las manos y dijo: Hermano mayor, ahora que tenemos más gente, ¿por qué no dar marcha atrás y tomarlos por sorpresa? La voz de Diao Laozi contenía odio. Quería matar al pequeño cultivador que usaba la técnica de la bola de fuego. Había sufrido mucho a manos de ese niño varias veces. Al irse, el niño incluso se burló y ridiculizó de él. Esas palabras todavía provocaban sentimientos de ira y frustración al pensar en ellas. ¿Cuándo había sufrido alguna vez tal humillación? Lo crítico fue que su técnica de ocultamiento y todas sus habilidades fueron completamente restringidas por ese mocoso. Si no se deshiciera de ese mocoso, tarde o temprano caería en sus manos. A menos que realmente hiciera lo que decía el mocoso, metiendo la cola y corriendo cada vez que lo veía. Pero si realmente hiciera eso, perdería todo su rostro y nunca más tendría la dignidad de mezclarse en este límite estatal de Black Mountain. Esto fue incluso más insoportable que matarlo. Diao Laozi continuó: no deben haber ido muy lejos. Si volvemos atrás ahora, ese Hiking Bai está prácticamente muerto, y los otros cazadores de monstruos también pueden ser asesinados. Especialmente ese maldito pequeño cultivador, no pudo extinguir el odio en su corazón hasta que molió los huesos de ese mocoso hasta convertirlos en polvo y esparció sus cenizas. Al escuchar esto, los ojos del cultivador del pecado tuerto se iluminaron. Hermano, este plan es factible. Tenemos mucha gente y una gran ventaja ahora, podemos hacerlo rápido y decisivo. El cultivador calvo reflexionó un momento y luego dijo lentamente: solo matando a Hiking Bai la familia compagará el resto de las piedras espirituales. Vamos todos, actuemos rápido y retirémonos después de matar. Todos los cultivadores del pecado estuvieron de acuerdo con un coro de sí, antes de que sus figuras parpadearan y todos se dirigieran hacia la pequeña ladera. Mo Hua todavía estaba en la pequeña ladera y cada vez llegaban más cazadores de monstruos y su número crecía. Esto superó las expectativas de Mo Hua. La montaña interior era tan vasta que no podía esperar que vinieran tantos cazadores de monstruos solo porque encendió algunos petardos. Después de conocer la historia completa, Mo Hua quedó algo atónito. Anteriormente, debido a la niebla, muchos cazadores de monstruos habían sido separados. En términos generales, es mejor permanecer en medio de una densa niebla, pero esta era la montaña interior, una situación peligrosa en la que siempre ocurrían accidentes. Ya sea que se encontraran con bestias monstruosas, pantanos venenosos o ataques de cultivadores, los cazadores de monstruos tenían que seguir navegando en la niebla, lo que provocaba separaciones inevitables. Después de que la niebla se disipó, los cazadores de monstruos comenzaron a reunirse en pequeños grupos. Los que vieron los fuegos artificiales se apresuraron a brindar apoyo y se pasaron el mensaje unos a otros. Algunos cazadores de monstruos que habían visto a Mo Hua dijeron: alguien está herido y Mo Hua también está allí. Este mensaje se extendió del 1 al 10, del 10 al 100, y a medida que se extendió, se convirtió en Mo Hua también está herido. Al escuchar esto, los cazadores de monstruos se indignaron inmediatamente. Mo Hua herido, eso fue inaceptable. Cualquier cazador de monstruos que escuchara la noticia, sin importar cuán lejos estuviera, corría a este lugar. Algunos todavía estaban cazando bestias monstruosas heridas, otros las estaban desollando y deshuesando, y algunos estaban empacando sus bolsas de almacenamiento listas para descender la montaña. Al escuchar la noticia, todos dejaron lo que estaban haciendo, sacaron sus espadas y vinieron corriendo. Por lo tanto, el número de cazadores de monstruos reunidos en la pequeña ladera estaba aumentando, llegando casi a 100. Después de comprender lo sucedido, Mo Hua se sintió conmovido, pero no pudo evitar reír y llorar al mismo tiempo. Un tiempo después, Yu Chenji también llegó. Había estado cazando bestias monstruosas al otro lado y, viniendo desde la distancia, llegó jadeando. Al ver a Mo Hua, preguntó: ¿estás bien? Estoy bien. Mo Hua ya lo había dicho varias docenas de veces. Yu Chenji finalmente suspiró aliviado: mientras estés bien. Entonces pareció desconcertado y dijo: ¿pero escuché a alguien decir que estabas herido? Mo Hua respondió impotente: alguien resultó herido, pero no fui yo. Eso es bueno. Yu Chenji asintió, luego se enojó un poco y dio instrucciones: díganle a todos que Mo Hua está bien, dejen de difundir rumores. Si esto continuara,
Su padre, el Elder Yu, probablemente subiría él mismo a la montaña. Yu Chenji miró a su alrededor antes de preguntar, ¿qué pasó? Mojo explicó brevemente cómo estaban cazando a Healy y cómo Hikin Bai y otros 2 cazadores de monstruos fueron emboscados. Yu Chenji estaba furioso, estos bastardos, al quedarse en la montaña, seguramente serán problemáticos tarde o temprano, eventualmente los masacraremos a todos. Mohua también sintió que era una lástima. Si la montaña interior no fuera tan vasta, los cazadores de monstruos podrían haber llegado un poco antes, o si esos cultivadores del pecado fueron provocados por él, podrían haberse retrasado un poco más, podrían haberlos mantenido a todos aquí. Mohua liberó su sentido divino, escaneando nuevamente, sintiéndose algo decepcionado. Ese tipo bajito que conoce la técnica del ocultamiento realmente puede soportar, después de todos los insultos que le lancé, ¿todavía no piensa en volver y molestarme? ¿Es él, como Qianhong, uno de los parientes de las tortugas? Mohua pensó para sí mismo. Pasó un rato y cuando Hikin Bai terminó de curarse, ansioso por revisar las heridas de Healy, todos se prepararon para descender la montaña. De repente, el sentido divino de Mohua se agitó y sus ojos se iluminaron gradualmente mientras decía rápidamente, «Espera». Todos los cazadores de monstruos se detuvieron y lo miraron confundidos. Mohua contuvo la respiración y se concentró, extendiendo su sentido divino hasta su límite, luego de abrir los ojos, sonrió y dijo, «El pez grande ha sido atraído de regreso».